Estamos con Juan Arena. Juan, bueno, queríamos preguntarle, estamos con Juan Arena. Primero que nada, queríamos preguntarle, ¿cómo es su vida hoy? Después de haber dejado durante tantos años Space, hace casi 2, 3 años, ¿cómo está hoy? Bueno, yo muy bien, obviamente sigo conectado con el mundo del boxeo en otros medios y obviamente como creo que sucede con el resto del mundo, cuidándome en lo posible. La pandemia no es una cosa que va a desaparecer en 2 días y Estados Unidos no está al margen del problema. Eh, la última pelea que vio de un argentino, a muchos hablaban de robo. ¿Qué opinión le queda con el transcurso de los días de Brian Camacho? Bueno, para mí la opinión sigue siendo la misma que expresé en cuanto se conoció el fallo. Fue un robo, pero quiero aclarar, para mí fue un robo multiplicado por tres, porque es fácil ensañarse con la tarjeta de Nelson Vázquez, con ese disparatado, digamos, este, score que marcó, 117-111, en una pelea que había ganado no Charlo, sino el argentino. Pero también mi condena va para los otros dos jueces, porque sea por un punto, sea por 2 puntos, de cualquier manera, es una tarjeta en contra de una pelea que para mí era de 2 o 4, para mí era de 4 puntos de diferencia. Es decir, el robo es por triplicado. Los tres jurados se supone que son jurados profesionales con muchos años en el negocio, y ahí donde la gente obviamente tiene derecho a decir, bueno, ¿qué clase de arreglo fue este? Eh, Nosotros utilizamos la palabra robo obviamente como el término de las tribunas, porque para decir un robo en forma legal habría que tener prueba de que se fueron sobornados los jurados, por ejemplo, cosa que es muy difícil de obtener y además a veces es difícil de creer. Pero sí, yo sé muy bien que los jurados se ven influenciados. ¿Influenciados por qué? Por la relación con un organismo que organiza la pelea, por su relación con el promotor, que realmente es el que mueve el negocio, por simpatías personales o antipatías personales con un boxeador, por una cuestión de color, lo que fuera, pero siempre hay influencia. La influencia del jurado que dice, a mí me gusta estar en las grandes peleas, o a mí me gusta agarrar esos lindos viajecitos a la otra parte del mundo, que es prácticamente un viaje de turismo de fin de semana. En fin, hay muchas razones, pero el público cuando viene una pelea como esta, tiene todo el derecho a protestar y hacerse su propia imaginación de lo que pudo haber pasado. Lo saco un rato del boxeo y ayer leyendo parte de su historia encontramos que también se dedicó bastante al tenis. ¿Le quedaron buenos recuerdos de aquellos momentos? Bueno, sí, pues, obviamente me quedaron muchos recuerdos en mi tiempo de periodista, digamos, me tocó cubrir muchas cosas, no solo deporte, sino muy fuera del deporte, o a lo mejor en polos opuestos de lo que es el deporte. En el caso del tenis, bueno, yo soy de Mar del Plata, aunque he vivido casi toda la gran parte de mi vida en Estados Unidos, pero yo me crié en Mar del Plata. Y me gustaba jugar al tenis como a mucha gente. En el tiempo que el tenis no era muy popular, quizás, eh, pero el lugar para ir a jugar al tenis en esa época era el Club Náutico de Mar del Plata. Y ahí jugaba un chico también, que lo tenía el padre jugando contra el paredón, más que nada, un chico tendría 8 años, y dale contra el paredón practicando, mientras los que éramos más grandes ya estábamos jugando en la cancha del ladrillo de polvo, esa que usted se caía y se raspaba este, para una duración de 2 o 3 meses el raspón. Pero ese chico era Guillermo Vilas. Y yo a Vila lo vi crecer así de chico. Yo trabajaba con mi padre, después, años después, en las producciones deportivas, primero de radio y después de televisión.
Y Guillermo nunca se olvidó de que la primera entrevista que le hicieron en su vida la hizo mi padre en televisión. Este, pero después, pues la amistad se transporta, yo me voy a vivir a Estados Unidos, o me vengo a vivir a Estados Unidos, y él empieza a viajar por el mundo. Y ahí eran los campeonatos grandes, ahí nos reencontramos. Nos reencontramos en el campeonato de Washington, nos reencontramos en Forest Hill, en fin, nos encontramos en varias oportunidades en Estados Unidos y después en Europa. Como ustedes saben, en Francia, por ejemplo, más estrictamente Roland Garros, Guillermo Vila sigue siendo una leyenda. Y era emocionante verlo, ir a ver un campeonato, a lo mejor muchos años después, el que le tocó a él ganar, y que era como una figura real, ¿no? Con el presidente del club invitándolo a su palco, el periodismo atrás de él, es decir, una persona muy, muy querida. Eh, Cuando se va desarrollando su enfermedad ahora en los últimos años, Justo claro, a lo uno lo recuerdo. afecta una gran tristeza, porque fue un muchacho, y yo digo un muchacho porque aún siendo una persona grande y ya siendo yo diría una figura de prevalencia en el tenis mundial, seguía teniendo ese espíritu juvenil. Y por eso a veces venía a mi casa cuando yo vivía en Nueva York y era curioso, ¿no? Venía de jugar a lo mejor en Forest Hill, que quedaba cerca de mi casa. Y bueno, entraba a mi casa, hola, mi señora, y hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? ¿Querés tomar algo? ¿Querés comer? Bueno, no, él encaraba hacia la habitación de mi hijo, porque estaba llena de juguetes y a él le gustaba todo lo que era en ese entonces el surgimiento de Star Wars y se sentaba con él en el piso a jugar con él. Sí, tenía ese espíritu y no le importaba nada así. Yo decía, "Ey, dejate bromar". No, pero no, eso lo divertía. Es decir, era esa clase de persona, era muy sensible, tuvo sus etapas, una etapa en la cual a veces viajábamos juntos, compartíamos una casa que cuando un jugador es importante va a un torneo, qué sé yo, como Washington y siempre aparecen los sponsors que dicen, bueno, tenemos una casa para usted. Pues una vez nos toca una casa con sirvienta y conserje y todo, que se la pusieron los dueños, era gente de mucho dinero, se la pusieron a disposición de él. Y yo me acuerdo que llegó un momento y dijimos, mira, vos agarrás la habitación que está por allá lejos y yo la que está más lejos del otro lado, porque fue la época en que le había dado por el rock. A mí siempre me gustó, la música me gusta mucho, pero generalmente cuando solo o tranquilo, qué sé yo, a toda hora yo pongo música clásica. Entonces a él lo ponía los pelos de punta y a mí la música rock que él escuchaba lo mismo. Así que, en fin, discutíamos en eso, qué sé yo, pero después cuando salíamos a comer o algo era la misma relación de siempre. Ahora, repito, me da una tristeza tremenda su Claro. situación, su Alzheimer, este, y creo que por lo menos está en un lugar donde, por lo poco que pueda comprender o recordar en su vida, es un lugar donde lo recuerdan con tremendo cariño, que es Mónaco. Eso le iba a preguntar, ¿no? Además de tristeza, le da un poco de bronca, porque es el número uno del tenis argentino indiscutido, y que termine así su vida. Bueno, qué sé yo, es un cliché decir que la vida a veces es injusta. Eh, la vida es dura, como dicen, la vida es dura. Y son esos golpes que uno, muy difícil de comprender, como una figura, un deportista, una persona que físicamente ha sido tan fuerte, puede suceder esto. Este, pero son de esas cosas, repito, esas cosas de la vida que son intangibles. Antes de volver al boxeo, nosotros tuvimos grandes tenistas, pero como que le llegó el reconocimiento después, porque se la criticó mucho tiempo. ¿Qué recuerda de la carrera de Gabriela Sabatini? Para mí, Gabriela fue una figura con dos perfiles muy importantes. Primero, fue indudablemente una gran jugadora.
eso no hay duda. ¿Por qué? Empezó temprano, pero con buenas bases. Además de eso, sumaba algo importantísimo cuando hablamos de tenis profesional, es decir, el tenis donde se puede hacer mucho dinero. Era linda o es linda, ¿no? Los años pasan, pero la figura queda. Y muy simpática, poco tímida, es decir, no era exuberante como otras jugadoras, y sin embargo daba esa sensación siempre muy juvenil, es decir, tenía un carisma personal. Y yo me acuerdo, cubría dos torneos y por ahí se acercaba alguien y a veces ese alguien no es que fuera alguien del público o alguien que conocía, a veces otros periodistas, especialmente europeos, ¿me la presentás? Qué linda que es, me la presentás. La admiración era total. Ahora, en materia estrictamente de tenis, eh, yo les puedo asegurar que fue una figura realmente más allá de lo que me digan de relaciones públicas o de fanáticos. A nivel internacional fue una figura importantísima. Eh, con respecto al tenis, la última, leyendo su historia, usted trabajó para los sponsors de alguien que fue número uno indiscutida en su momento como Navratilova también. No, lo que pasa es que yo trabajé 10 años para IMG. Yo fui Senior Vicepresidente de International Management Group, en ese momento la empresa de management deportivo más grande del mundo, con una subdivisión de producción de televisión que fue la más grande del mundo, también independiente para producir deportes, y con otras divisiones, ¿no? Management hasta de las inversiones de los deportistas, y una división que a mí me venía muy a gusto, que era la de música clásica, que digo, los mejores músicos que había en el momento. Fue una empresa excepcional, después se murió el dueño, se vendió la empresa, ahora es parte de una multinacional. Pero es decir que fuera del tenis, fuera del boxeo, me tocó vivir el deporte en muchísimas dimensiones. Y por eso es que a lo mejor viene toda esa asociación lo de Navratilova. Lo que pasa es que una de mis funciones, yo estaba a cargo de Latinoamérica, es decir, obviamente asentado en las oficinas de Nueva York, pero Latinoamérica era mi territorio, otros eran jefes de Europa, otros eran jefes de Asia, es decir, estaba dividido en regiones, IMG. Y lo que me tocaba en Latinoamérica era todo, es decir, bueno, era hacer Transworld Sport todos los miércoles, mandarlo vía satélite a toda Latinoamérica, que era el programa de una hora. Eh, Surgía algo de contratar a un jugador o algo así, bueno, a ver qué podés hacer vos. Y venía algo de música en Latinoamérica y bueno, ¿qué hacemos con Isaac Perman o con José Carreras o alguno de los que representaba? En el caso del tenis, era un importante negocio el de las exhibiciones. Y entonces venían los clientes que tenía IMG. Y yo creo que en mujeres y en hombres, de los 10 mejores de cada ranking tenían la mitad. Y en ese sentido los principales. En el tenis, bueno, gran figura era Navratilova y gran figura era Mónica Seles, por ejemplo. Entonces hubo que hacer una gira. Y el centro era Brasil y era mucho dinero. Entonces ahí fue, bueno, Juan, mirá qué podés hacer. Y lo hicimos. Hicimos con las dos, una, una exhibición en San Pablo y una en Río de Janeiro, que fue un viaje con variaciones, porque las dos eran tremendas grandes figuras. Y después venían esos que es inevitable algunos celos, y entonces había que ir de San Pablo a Río de Janeiro, y yo me acuerdo muy bien porque bueno, vamos en un avión privado para no hacer el viaje por carretera porque no había tiempo. Por carretera es lindo porque se puede conocer un poco más de Brasil, pero eso unas cuantas horas. Entonces, bueno, tenemos un avión privado, ¿cierto? Arreglando con Vos Tavares, que era el promotor brasilero de la serie.
Y resulta que, bueno, fenómeno, vamos en un avión privado, salimos de ahí a tal hora, qué sé yo, y una de ellas, no voy a decir el nombre, dice, un momentito, yo quiero ir en mi avión privado, ¿por qué voy a ir con ella? Y la respuesta es, vos estás loco, te hizo mal el sol, ¿no? Y se encerraron en esa. Bueno, a llamarlo, ¿a dónde salvamos esto? A llamarlo a Joao. Pues este Joao era uno de los, ya falleció, pero era uno de los, digamos, empresarios brasileños más grandes. Y Joao, tengo este problema, ¿me prestás otro avioncito? No era Y Avalanche, o Joao, sí. y No era Joao Avalanche. enseguida. No era ¿Eh? Avalanche. No era Avalanche, ¿no? No, sí. ¿Quién? Sí, si no era Joao Avalanche, ¿no? El que fue No, presidente de no, FIFA. no. Este Joao, ya que vos estás a Belaye, pasa una cosa. José le decíamos, ¿no? José viene a Nueva York un día, ya que viene, pero ese José que me salva la situación porque pone otro avioncito, entonces las dos salen casi al mismo tiempo y llegan casi al mismo tiempo a Brasil, digo, a Río de Janeiro. Pero este hombre muy campechano, pero muy importante, un día viene y me llama, yo vivía en Nueva York todavía, me llama por teléfono y dice, hey Juan, estoy acá, ¿por qué no tomamos un café o algo así? Digo, bueno, desayunamos mañana, ¿dónde estás vos? No, yo estoy en el parque, en el Plaza, ahí frente a Central Park. Digo, ¿qué venía a hacer? No, yo vine por el sorteo del Mundial de la AFA. Cuando se hizo el Mundial en Estados Unidos, se hizo el sorteo para el Mundial en la misma ciudad de Nueva York. Si no me olvido, creo que fue, le hicieron el Madison Square Garden, creo. Bueno, pero este hombre vamos a desayunar, le digo, mira, desayunemos al lado que tengo que ver una persona, le digo, en el Parley, que está en la otra cuadra. Ok, nos reunimos. Y me dice, era como a las 8 de la mañana, esta gente que desayuna temprano, ¿no? Dice, ¿por qué no te venís conmigo al sorteo? Digo, mira, yo no estoy haciendo fútbol, le digo. No, no, vení conmigo, vamos, caminamos ahí y de ahí nos vamos, vamos hasta mi hotel y vamos de ahí al sorteo. Y entonces digo, bueno, qué sé yo, mira, perdón, yo ni saqué credenciales ni nada. No, 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 vení conmigo. Vamos, llegamos allá, estamos ahí hablando 10 minutos, por ahí baja Avalanche. Y entonces Avalanche dice, bueno, le dice a José, vamos. Y Avalanche le dice, no, vamos con Juan también. Y listo, y ahí seguimos con Avalanche, ¿no? Como Avalanche, como sabía que él, obviamente que sabía muy bien quién era José, como lo que vos quieras, ¿no? Este, pero así como se van asociando cosas que no tienen una que ver con la otra, ¿no? Pero eh, si yo tengo que agradecerle algo a la vida es que tuve una gran base periodística, que fue mi padre, y que después no me quedé parado en el periodismo, hice muchísimas otras cosas. Algunas las haces bien, otras las haces mal, pero al cabo de los años vos tenés que estar contento con lo que hiciste, reconocer que hiciste, que cometiste muchos errores, que podría haber hecho las cosas mejores, pero ese es el balance de la vida. Errores como cuáles. ¿Cómo? Errores como cuáles, dice. Bueno, errores es a veces equivocarse en un paso, digamos, en negocios, no ver una situación que podía haber producido más o cometer un error costó dinero. este, pero yo creo que hay que arriesgar para ganar y hay que asumir cuando se pierde. Y de la derrota no es cuento, de la derrota uno puede aprender mucho, o de los errores. Y ese fue mi criterio siempre. Me dice que en el tiempo de IMG uno era responsable de un área y a lo mejor venía y decía, bueno, vamos a hacer esto. Y el dueño de IMG tenía carácter muy grande, era uno de esos que yo digo, si él decía, atrás de ese pedazo de piedra que está en la calle hay un billete de $100, ese sí era. Y si te decía, hay un lingote de oro, también levantalo porque había, era un tipo de eso sensacional, ¿no? Este, pero al mismo tiempo
que a uno le daban, digamos, mano libre de decir, bueno, vamos a meternos en esto que cuesta, que es una inversión de un par de millones de dólares. Y a los ejecutivos, los 5 o 6 ejecutivos grandes que éramos, la respuesta iba a ser siempre la misma. Ok, ¿vos estás seguro que eso puede andar? Sí. La segunda pregunta era cuánto comisionamos, es decir, cuánto vamos a ganar de comisión la empresa. Y la tercera, mientras uno seguía diciendo, sí, sí, todo va a andar bien, es, ok, es tu paracaídas. Es decir, vos nos vas a meter en esta millonada o esta multimillonada de este negocio. Pero si el paracaídas no se abre, sabe lo que pasa. Recién me dijo que le gustaba la música clásica, pero usted Sí. ya estando en Estados Unidos, ¿pudo ver lo que significó para los argentinos algo histórico también, como fue la presentación de Sandro en el Madison Square Garden, o no? ¿Cuál presentación? La de Sandro en el Madison Square ¿La de Garden. Sandro? Bueno, es curioso que me preguntes por Sandro. Debes haber visto alguna tapa de revista o algo así. No, Porque Sandro llegó a Estados Unidos por primera vez. Es decir, yo lo vi varias veces, pero la primera vez que llegó a Estados Unidos no fue para una presentación. Había venido, si no me acuerdo, su representante era Anderle, creo que era el nombre, Anderle. Y Anderle me llama, yo en ese entonces representaba Editorial Abril, es decir, todas las revistas, Siete Días, Panorama, Corsa, en fin, Claudia, todo lo que yo escribía para todas, pero aparte representaba la empresa en los negocios, a Editorial Abril, en Estados Unidos. Y me llama y dice, mirá, vine con Sandro, ¿por qué no nos reunimos, comemos algo, así lo conocés? Yo digo, honestamente, no era mi música número uno para mí, ni Sandro, ni Palito, y todo eso lo respetaba así porque respetaba lo que hacían y cuál era el reflejo con el público, obviamente. Quizás al paso de los años uno los respeta aún más por lo que hicieron, ¿no? Los sí. conocí mucho a Sandro y lo conocí mucho a mi colega de sangre árabe, ¿no? Y entonces viene esto y me dice, bueno, nos reunimos a tal hora, vamos a almorzar, sí, vamos. Ahí es donde lo conocí. Realmente era una personalidad, tipo sencillo, a mí me pareció un tipo sencillo. Me acuerdo que le dije, bueno, estás en Nueva York la primera vez, vamos a hacer alguna foto en la calle, perfecto, Times Square, él parado, haciendo pose y todo lo que fuera. Creo que fue un personaje importante, creo que marcó una era, eh, y él acá trabajó mucho con mucha aceptación del público latino, por supuesto. Hasta el día de hoy hay gente ya entrada en años que a veces yo encuentro, y puede ser mexicano, dominicano, lo que fuera, y dice, ¿usted es argentino? Sí, ah, yo lo vi a Sandro, yo esto, y esa admiración pasado tantos años, ¿no? Así que para mí fue esos encuentros curiosos como otros, ¿no? La vida a veces le da a uno la suerte de conocer gente. Está. Volviendo al boxeo, ¿qué piensa que está hoy las peleas que se están dando? Si hubo mucho nivel antes y ahora se está decayendo un poco. Mira, eso de que lo de antes siempre fue mejor, es algo que se puede usar la frase para el boxeo, para los negocios, para el arte. Es, es una frase nada más. Son épocas diferentes. Eh, Hay un boxeo que llamábamos de la época de oro, en que los campeones peleaban 6, 7, 10 veces por año, el mejor contra el mejor, pero también iba eso paralelo con una época donde la mafia tuvo mucha influencia en el boxeo, por ejemplo. O no existían las reglamentaciones, las peleas, o no existía el ring de 4 cuerdas, o las peleas al principio eran a 120 rounds y después ya en épocas mucho más modernas a mí me tocó ver muchas de peleas a 15 rounds, cosa que no existe más. ¿Ok? La máxima son 12 rounds de profesionalismo.
Pero en la evolución hay épocas en que hay un pico de que a lo mejor hay dos o tres categorías con fenómenos. Es decir, de lo que a mí me toca, viendo peleas a la distancia de chico, a lo mejor cuando el cine es una semana después de una gran pelea de Estados Unidos, aparecía el rollo de película y en un cine uno pagaba la entrada, o mi padre pagaba la entrada y me llevaba de chico a ver una pelea de Sugar Ray Robinson o de Joe Louis o de esa gente. Bueno, era una atracción y fueron épocas sensacionales. La de la época de Joe Louis, yo me acuerdo. Impresionante los boxeadores que existían. Eh, de la época también de oro, yo cité al que para mí fue el boxeador más completo, Sugar Ray Robinson, pero cada uno tiene su gusto. Y después vinieron épocas a lo mejor de vacas flacas, y hoy en día, pese a que hay gente que dice lo de antes siempre fue mejor, hay grandes boxeadores. Canelo Álvarez es criticado por muchas cosas, pero indudablemente es un gran boxeador. Olvídense de si les gusta su personalidad o no, si les resulta antipático o no. A la mitad de México les resulta antipático este compatriota de los mexicanos, por ejemplo. Pero dividamos un poco las cosas. Como boxeadores, uno de los más importantes. Pero hay otros que a lo mejor no son tan populares, pero han hecho una gran campaña como Usyk. No sé si ahora como peso pesado le va a ir también como en la categoría anterior, pero boxeador sensacional. En los pesos completos, y bueno, Tyson Fury, un personaje. ¿Quién iba a decir que iba a volver a resurgir, que iba a volver a ser campeón? Un tipo que hasta hace 3 años andaba en un hospital para personas con problemas mentales y que además abusaba de drogas como si fuera Coca-Cola en vez de cocaína. Ya le Y sigo hoy en día sigue siendo considerado lo más poderoso, ¿no? O un tipo como Wilder, que uno no sabe si a este le está aflojando un tornillo o realmente volverá a ser el boxeador temible que era antes. O como Joshua. Yo me acuerdo cuando un periodista inglés hace muchos años habían terminado las Olimpiadas. Este periodista no era solamente un periodista, era escocés. Trabajaba para el mejor canal de Europa. Y me acuerdo cuando dijo, prestale atención a este, Joshua, Anthony Joshua. Dice, ese va a ser grandioso. El tipo no había debutado como profesional. Y tenía razón este tipo. Después resultó un gran boxeador y campeón mundial. Así que en épocas que a lo mejor parecía que el boxeo estaba diluido en las categorías mayores, las pesadas, las que a la gente le gusta por el knockout, estaba esta gente joven que hoy en día llenan estadios. Digo, llenan estadios mientras, por lo menos en Estados Unidos, se van a poder volver a llenar, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega esta bonanza, que se abrió un poquitito el negocio. Pero no nos engañemos, hoy en día tenemos, bueno, viene ahora la pelea, espero que se haga este año, la tercera pelea entre los chiquitos, entre Estrada y el Chocolatito González. Dos grandes valores. Si alguien vio al japonés Inoue, un japonesito que para mí, kilo por kilo, es de lo mejor que hay en el mundo. O esperemos ahora el retorno de Lomachenko a los primeros planos. ¿Okay? Hay para alquilar balcones. Y en el ámbito, digamos, argentino, que es lo que les interesa, yo creo que lo de Castaño fue extraordinario. Y espero que motive a muchos muchachos a seguirle los pasos. Pero seguirle los pasos no hay que ser, yo no hablo solamente de tener talento, de sacrificarse, de decir, me tengo que tragar 6 meses en Estados Unidos con sparring de esos, de palabras mayores, y aunque me tenga que olvidar de las cosas de todos los días, hay que hacerlo. Eso es un sacrificio. El boxeo profesional es un trabajo, y es un trabajo de 365 días.
aun cuando no esté en el gimnasio. Hay que cuidarse. Y eso es lo que ha hecho Castaño y ahí está la vista. Entonces yo creo que él puede ser un motivador de esta nueva camada de boxeadores argentinos. Así como vos hablabas de Vilas. Para mí el tenis argentino tiene dos etapas en todo el tenis argentino, antes y después de Guillermo Vilas. En esta época moderna, bueno, espero que el inspirador sea Castaño, como lo fue en su momento el Chino Maidana, y si vamos a remontarnos a la historia, obviamente estamos hablando de Luis Ángel Firpo. Y antes que él, quizás, bueno, Jorge Newbery, al fin y al cabo fue él el que empezó con su alcurnia de club social de altas esferas en Argentina, el boxeo. ¿No lo considera un grande a Monzón o sí? ¿Cómo? Si no lo considera un Sí, grande a yo a Monzón Monzón. lo considero, sí, yo lo considero un grande a Monzón, que fue campeón mundial, que por suerte como boxeador su vida privada son 10 pesos aparte, ¿no? Sí. Como boxeador tuvo el buen tino de retirarse a tiempo. Lamentable lo que viene de su vida fuera del ring. Pero para mí fue un gran boxeador. Obviamente que hay gente que dice que sabe, bueno, todo el mundo dice que sabe de boxeo. Yo creo que quien se arrogue el derecho de decir yo sé de boxeo, bueno, no tiene idea de lo que es el boxeo. Ni yo ni nadie puede decir. Uno puede estar más informado o menos informado o dar opiniones, pero saber de boxeo. Por eso que critican a Monzón, no, porque Monzón no era nadie antes de pelearle al italiano, etcétera, etcétera. Son habladurías. Hay que referirse a lo que hizo y lo que hizo fue importante. Así que yo para mí Monzón fue uno de los grandes, como fue uno de los grandes, un hombre que para mí fue importantísimo, aún sin ser campeón, Oscar Bonavena. Porque a Oscar Bonavena le tocó pelear en una época, cuando decíamos de épocas buenas o malas del boxeo, en una de las épocas más extraordinarias del boxeo y singularmente en pesos pesados. Imagínense, pelear en la época de Frazier, Muhammad Ali, Orban. Eh, increíble la época en que le tocó a Bonavena y sin embargo es un nombre que todavía aquí en Estados Unidos se recuerda como el de un tipo fanfarrón de pies planos y sin embargo siempre dando buenas peleas. Quería preguntarle, porque se comentó mucho en la pelea de Castaño, algo personal suyo, y si nos puede dar una opinión. ¿Usted quedó conforme con su participación en esa pelea por uno de los canales líderes del deporte en Argentina? Porque muchos dijeron, ¿por qué no la relató el periodista directamente de Estados Unidos? Bueno, yo les voy a decir la verdad cómo viene esto. Es una pregunta curiosa, pero digna de ser contestada. Lo que sucedió es esto. Se arma la pelea. Obviamente todo perfecto y lo único imperfecto es la pandemia, que afecta a todo. Le afecta en particular a torneos y competencias que había adquirido los derechos porque no se puede viajar. No puede viajar la parte técnica para coordinar, no pueden viajar los relatores ni comentaristas. Y entonces creo que faltaba, no sé, una semana o menos para la pelea. Y el promotor, el manager de Castaño, me llama y me dice, mirá Juan, estos tienen un serio problema. Vos podrías ayudarlos. Mirá, le digo, acá es una coincidencia. Yo fui el primero en alimentar de programación a torneo de competencia cuando la creó el Negro Ávila. Yo estaba en IMG, nosotros vendíamos lo mejor que había en televisión y me tocó llenarle la programación a ellos. Digo, y después, al paso de los años, esa empresa se pasa a ser dominada por un señor que cae el problema de la FIFA, ¿no es cierto?
Sí, Y ese hombre, que al final exacto. tuvo ese gran problema y quedó anclado en Nueva York por la justicia americana, era hijo de un amigo mío. Es decir, Bursaco. era hijo de quien, después de los dueños de la editorial, Bursaco era hijo de quien era, después de los dueños de Editorial Abril, que eran los Chivitas, quien manejaba el día a día de Editorial Abril en Buenos Aires. Y yo trabajaba para Editorial Abril y tenía mis grandes discusiones con él. Y al cabo de los años terminamos siendo grandes amigos. Qué casualidad que este Bursaco es hijo de quien fue mi gran amigo. Yo a él no lo conozco, obviamente, conozco a la madre, sí, conocí al padre, pero se dan las coincidencias. Y ahora viene el torneo de competencia y yo le digo, mira, le digo, Sebastián, yo nunca trabajé con torneo de competencia, pero si necesitan una ayuda, está bien, la pelea es importante, sería una lástima que salga mal. Fue eso, fue una ayuda. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Y bueno, hay que coordinarla, hay que montar satélites, hay que hacer toda la parte técnica. Yo la parte técnica la conozco, creo, bastante bien. Lo hice, mi relación con Space de, de 28 años consistía no solo en relatar y comentar las peleas, era también hacer contratos, contratar las peleas y también era responsabilizarme en origen de la parte técnica, desde satélite hasta lo que se pone en la mesa de transmisión. Entonces, no está bien, lo voy a ayudar, sigo teniendo los contactos, empecé a llamar gente, Strategic, la parte que tiene los equipos al lado de los satélites, todo eso, y en un par de días eso lo encaminé. Es decir, los amigos de tantos años se portaron y empezaron a ayudarme en todo eso. Y después digo, bueno, ¿qué más quieren? Y dice, ¿podrías hacer alguna notita, algún comentario, qué sé yo? Digo, bueno, ustedes no pueden viajar, tienen cameraman, tienen gente en Estados Unidos, pues yo sé que ellos, torneos de competencias, como ustedes se ven, por suscripción se puede ver en Estados Unidos, ¿no? Y dice, no, pero te vamos a mandar a alguien. Me mandan dos personas que yo digo, bueno, traten de venir, porque estaban en Miami, digo, traten de venir en cuanto puedan para ver, porque tienen un buen live view. El live view es el aparatito portátil que uno puede transmitir señal desde la calle o desde cualquier cosa, porque para las entrevistas es muy importante, pero aparte en el estadio yo siempre pido línea fija, una línea fija para usarla a las 3 horas, hay que pagarla por todo el mes, estamos hablando de mucho más de $1000, en fin, hay un montón de gastos. Pero Buenos Aires dice, sí, bueno, cuidado, no se nos vaya de la mano el presupuesto, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero todo se va haciendo como lo hacía yo durante tantos años. Eh, Viene esta gente y era un matrimonio, venezolanos afincados en Miami. Yo veo el equipo de primera, cámara, live view, también todo de primera. Hablo con ellos, parecían saber del negocio. Resultaron extraordinarios, por eso fue que salió todo, la parte que se hacía en vivo, de entrevistas y todo, salió bien. Y entonces ahí empieza, hacemos una, y dicen, ¿y por qué no hacemos otra? Y resulta que al final del primer día, eso lo hicimos durante 3 días, creo, habíamos hecho como 7, 8 notas y el segundo día eran como 10 notas, todas en vivo. ¿Por qué? Porque torneo de competencia que tiene la programación de deporte, pero son todos espacios diferentes. Esto para el de boxeo, esto es para el noticiero del fútbol. Y así se hicieron un montón de notas, se hizo el pesaje en vivo, se hizo la conferencia de prensa en vivo. Ya digo, tuve muy buen apoyo de Camerama y el asistente, y todo fue saliendo bien. Cuando viene la pelea, yo voy al estadio, como siempre, pues yo siempre a los estadios trato de ir bien vestido y todo, ¿no? Pero digo, no, podés hacer un avance. Sí, bueno, está bien, digo, yo a los estadios siempre he ido 3 horas antes, cuando no hay nadie, para ver si están todos los cables, para hacer las pruebas y todo. Yo no tengo problema. Entonces estás ahí
Dice, ¿podés hacer un avance? Lo hacemos en vivo. Bueno, dale, hacemos un avance. Y después, mirá, te podemos preguntar algo sobre la pelea, durante la pelea. Y bueno, la doy, y al final me fueron metiendo en la transmisión. Eso es lo que pasó, honestamente. Lo único que ellos contaban a ver si podía hacer la entrevista al final de la pelea. Y ahí viene el orgullo propio mío. Ok, yo siempre en los años que transmití peleas, no solo siempre quise estar al lado del ring, sino también que impuse una cosa que después se dio con los años por conocimiento de gente. La primera entrevista después de la televisión de Estados Unidos o Alemania o Japón, en todos lados que me tocó hacer peleas, siempre transaba en eso. La primera entrevista después de los que están produciendo el show, de Estados Unidos generalmente era HBO Showtime, en este caso fue Showtime, la pelea la transmitió para Estados Unidos, la de Castaño. Yo quiero hacer el primero soy yo, después que vengan los demás. Y yo llego temprano al estadio, lo veo, ahí lo veo, primero que va siempre el coordinador de piso de Showtime. Hola Juan, ¿cómo te va? Esas cosas que durante la pandemia nos vemos uno al otro, ¿viste? Está bien, la pasaste bien, uy, qué suerte, ¿no? Una cosa mutua, creo que te pasa a vos y a todos cuando después de 2 años ves a alguien y con todo este problema, ¿no? A los abrazos, ¿qué estás haciendo? No, voy a hacer esto para los torneos, lo que necesitas. Bueno, a los 10 minutos aparece Gordon Hall. Gordon Hall es el capo máximo de las transmisiones, aparte de las transmisiones de Showtime, que conozco desde que él era el número 2, ahora es el número 1. Hola Juan, lo mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la tuya? Bla, 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 bla. Y digo, mira, Gordon, no sé si vos conocés mi forma de trabajar y todo, que sé no te preocupes, dice. Cuando termina la pelea, vos te arrimás ahí a la esquina de Castaño y te subís. Vos trajiste sí, mira, ahí está mi equipo de live view, yo no necesito estar pegado a la mesa. Entonces, no importa, vos te paras ahí, mi gente ya tiene las órdenes, después que terminemos es tuyo. Y ahí pegadito, arriba del ring. Ok, durante entre pelea y pelea también surgieron notas. Apareció Palmeta, que estaba de espectador, bueno, hicimos la nota. Voy y le digo al de Showtime, mirá, Gordon, yo sé que ustedes son celosos, no dejan de meter nadie los camarines, porque quieren que sea de exclusiva de ustedes los camarines. Pero yo tengo ganas de ir por allá. Sí, sí, hace lo que quiera, yo al tipo agarra su celular, llama a alguien, che, Juan va a ir para ahí, no hay problema. También. Es decir, todo estaba bien aceitado como en los tiempos viejos y por eso creo que salió bien. Pero a mí en ningún momento me dijeron, vas a transmitir o no vas a transmitir, ni yo lo pedí tampoco, porque esto empezó todo como una colaboración para que saliera la transmisión. Lo demás se fue acumulando. Digo, ¿por qué no haces esto, no haces esto? Y ya que estaba en San Antonio, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué problema hay? Eso es todo. Se siente No un, hubo mala fe de ellos, ni nada por el estilo. se siente un norteamericano más, ya con tantos años viviendo allí, igual nacionalidad argentina que estadounidense. Eh, No, yo creo que Argentina nunca se olvida, como me dicen, mucha gente se extraña, hey, seguís teniendo el mismo acento. Es cierto. Este, usted no puede dejar de ser argentino. Es una tontería. Uno tiene la familia ya, lo que va quedando de la familia. Mi hermano, mi hermana, mis tíos se murieron, bueno, fenómeno, el tiempo va pasando, pero quedan mis primos y los hijos de mis primos, es decir, la familia siempre está. Y tira, y están los amigos también, porque hay amistades que uno mantiene. A mí me gusta, sí, ir a Argentina y decir, bueno, me reúno con Carlos Irusta, del parte del periodismo, o en Mar del Plata, los que quedan del periodismo de mis comienzos, o qué sé yo, si coincidimos, nos vemos con el chaqueño palavecino, que además de buen artista es un fanático de boxeo, por ejemplo, o cosas así, ¿no? Este, ya qué sé yo, del ambiente de música clásica,
ya no queda mucha gente que uno conocía o que siga viviendo en Buenos Aires, cuando voy a Buenos Aires o a Mar del Plata. Este, y aún en ese ambiente de música clásica hay mucha gente fanática de boxeo. Yo tengo una anécdota al respecto, ya que a vos te gustan tanto las anécdotas, pero yo en el tiempo de IMG, que también representábamos artistas de música clásica, voy a Buenos Aires para tratar de cerrar un contrato de una gira importante, pero la parte importante era Buenos Aires. El artista era el mejor violinista del mundo, que sigue siéndolo, Isaac Perman. Entonces yo voy al Teatro Colón. El director del Acto Colón en ese momento era un amigo, Sergio Renán. Yo Oh, había estado con Sergio Renán acá, habíamos estado acá en Los Ángeles cuando yo todavía vivía en Nueva York, pero yo cubriendo los Oscars cuando su película fue nominada para el Oscar. Así que yo lo conocía. Ahora él era director del Teatro Colón y yo caigo con este asunto que no tiene que ver ni con cine ni con museo. Y le digo, bueno, Sergio, vamos a arreglar esto. Y dice, mira, el concierto es con la orquesta del teatro. Así que tenés como lavándose la mano porque se la veía venir que esto era de mucho dinero el asunto, ¿no? Como diciendo que la banque la orquesta. Anda a hablar con ellos. Y ¿dónde está? No, no, acá está en la oficina, está el manager de la orquesta, tenés que arreglar con él. Bueno, ese manager después llegó a ser director del Teatro Colón hasta hace unos 10 años. Bueno, entonces, lo veo con esto, empezamos a hablar y empieza el tire y afloje, ¿no? Esa plata acá no existe, no, bueno, mira, a mí, entre argentinos, no venga a contar esto, este hombre vale esto. Bueno, sigue y sigue y sigue la conversación. Y como a la media hora, porque aparte es, hey, pero yo te conozco desde acá, sí, no, si alguna vez nos vimos, cuando yo era crítico musical, yo trabajé, cuando estudiaba en la Universidad de La Plata, también estudiaba el periodismo y me metí en la empresa El Diario del Día y ellos empezaban un diario de la tarde, la Gaceta de la Tarde. Y ahí yo cubría, hacía todo, ¿no? De deportes, este, artes, lo que fuera. Así, y también porque me gustaba, era crítico musical. Y entonces digo, no, le digo, puede ser que alguna vez cuando he venido al Colón, viste, nos hemos cruzado, qué sé yo. Y en ese entonces vos serías un entusiasta de la música como yo, más joven, ¿no? No, no, pero yo te conozco, ¿no? Pero no, no, ya Colón hace tiempo que no vengo. Yo vivo en Estados Unidos, ¿no? Ah, seguí la conversación y el tipo agarra el teléfono, no sé con quién habla, con esa persona viene, al minuto viene esa persona. Era el segundo de él. Y dice, mira, te presento fulano, señor Larena. Y pues dice, entonces seguimos hablando y para de nuevo. ¿Qué te parece? Yo creo que lo conozco a este tipo. Y el otro me mira así y dice, esta es la voz del tipo que transmite por Space. Entonces, digo, para un poquitito. Digo. Yo no tengo nada que ver con ese tipo, cerremos el negocio. ¿No? No, qué sé yo. Al final esto que decís, sí, Juan Larena es Juan Abraham Larena, es el mismo. Juan Abraham y Juan Larena son la misma persona. Porque yo siempre separé los apellidos para que no se confundiera el negocio con el periodismo. Juan Abraham era el crítico de música de los tiempos de La Plata. Juan ay, Larena el que estaba haciendo el negocio. Por pero esas cosas, porque se le ocurrió, o sea, al dueño de lo que era imagen satelital, cuando empieza, Space empieza con imagen, era una parte de imagen satelital, el dueño era un amigo mío, González, el gallego González. Y no sé, cuando empezó a publicitar el comienzo del boxeo, puso Juan Abraham Larena. Él sabía que era mi apellido real en Estados Unidos, mi cédula dice Juan Abraham Larena, porque aquí, cuando uno ya se hace ciudadano, le ponen los dos apellidos. Pero yo dije, apartamos esto. Pero quedó Juan Abraham Larena por un tiempo y después por cuestiones de simplificación quedó Juan Larena en el boxeo. Pero
el nombre mío es el de los dos. Pero esa, ya te digo, a vos te gustan las anécdotas, esa fue bastante curiosa, la de que no pude cerrar ese negocio. Al final lo cerramos con Isaac Perman hasta que yo les reconocí que era el tipo que ellos. Y de ahí saqué que me decían, a veces nos crea un problema. Dice, si el concierto no termina temprano, cuando la pelea entraba, yo hasta como a medianoche entraba en Argentina, ¿no? Porque la mitad de la orquesta quería ver la pelea que venía de Estados Unidos. Así Exacto. que para todos esos, eso va para todos esos que cuando hacen encuestas, ¿no? Y hay anécdotas que son reales. Señor, cuando todavía no existían las encuestas electrónicas y lo hacían con una libreta, elegían 1000 casas, se iban casa por casa. ¿Y usted qué mira ahí? Yo veo el programa cultural de los domingos a las 10 de la mañana porque ese es buenísimo. ¿Y usted qué mira? Ah, yo miro el noticiero ese de las noticias internacionales. ¿Y usted qué? Y nadie me decía yo miro el boxeo, porque quedaba mejor. Y entonces la encuesta daban equivocada. Cuando vienen las electrónicas que uno ve los números, viene una pelea como la de Castaño y tiene que haber marcado un rating bárbaro, ¿no es cierto? Pero Y eso es lo que pasa. y con gente que viajó mucho también de hacer peleas de boxeo en Argentina, otro periodista que no me nombró, se llevaba bien, como Cherkis Vialo y también Horacio Pagani, que trabajó junto a usted el otro día en la pelea. Sí, bueno, Pagani venía, yo a Pagani más que nada lo conocí en Estados Unidos porque él venía por Clarín a cubrir algunas de las peleas grandes. Sí, A Cherkis Diallo, por ejemplo, yo lo conocí de antes. Porque Cherkis Diallo, la primera vez que lo veo, yo sabía quién era Cherkis Diallo, porque yo vivía acá en Estados Unidos. Y yo cubría mucho automovilismo, porque una de las revistas de abril era Corsa. Y yo demuestra que soy argentino. El automovilismo es uno de los deportes privilegiados, ¿no es cierto?, para mí. Este, y cuando viene, creo que era una carrera de Daytona. eh, Sería, sí, las 24 horas de Daytona. Y corría el Nene García Veiga, corría en esa, con Alain de Cadenet, nunca me olvido. ¿Ok? El famoso Alain de Cadenet. Y entonces cae Cherkis Viale por el gráfico. Y me dice, Juan, yo soy Cherkis. Y digo, no, sí, yo sé quién sos. ¿Me podés ayudar? No, yo no cubro automovilismo mucho, pero y bueno, fenómeno, ahí es donde lo conocí. Y él nunca se olvidó decir, hey, cuando me ayudaste allá en Daytona, ¿no es cierto? Pero es otro de los periodistas de tiempo de antes. Algunos ya no están más, pero fue un gusto conocerlos. ¿Ok? Este, Caffarelli, en fin, qué sé, hay nombres. Y mirando tus antecedentes o lo que hiciste, por supuesto que me llamó la atención la nota Morales. Yo soy de Mar del Plata sí. y mi padre, y Morales se acuerda muy bien de Pibón, de mi padre. Hizo una dupla Pero, inolvidable. Hizo una claro, dupla inolvidable con García Morales, Blanco. Y con sí, García Blanco y que pero compartía la pasión como usted por el boxeo. claro, García Blanco hizo unas cuantas peleas en Estados Unidos, también lo crucé acá. Yo trabajé varios años como corresponsal de Radio Rivadavia. Ah, Así que, entonces yo con Radio Rivadavia en esos años, a la mañana, me acuerdo, hacía, creo que era el programa de La Rea. claro. Después, al principio de la tarde, que venía el de Carrizo. Y después venía algo que lo comandaba Cacho Fontana, creo. Y después venía el programa de Muñoz, Sí. de deporte clásico. Así que, en fin, uno de una u otra forma también trabando amistad con toda esa gente. ¿Se Antonio llevó bien Carrizo, Muñoz? ¿Se llevó bien con ¿eh? Muñoz? ¿Se llevó bien con Muñoz porque tenía trato medio Con raro? Muñoz, no, con Muñoz no, Muñoz era más, acuérdense, yo estaba en Estados Unidos, las relaciones más a la distancia,
con algunos que viajaban hacia acá, como Antonio Carrizo, Cacho Fontana, o gente que viajaba mucho más, uno tenía más contacto directo. Pero Muñoz conmigo siempre fue una persona con mucho respeto. Siempre, ¿no? Yo nunca tuve una palabra con él, ni con él ni con el hijo. Este, nunca tuve un problema. Yo sé de lo que me estás hablando, en fin, de los problemas que mucha gente tuvo con Muñoz. Yo en particular tengo que decir que no, y yo no tengo pelos en la lengua. Mi trayectoria dice que he tenido, cuando he tenido problemas con alguien, lo he dicho de frente, ¿no? No, honestamente no. Creo que marcó una época. Hoy en día esa forma de periodismo a lo mejor ya no tiene lugar, pero cada cosa en su tiempo. Quiero llevarle un tema que parece grave durante el boxeo, que es cuando no saben, y ahora estamos viendo que hay boxeadores que quieren volver a estar dentro del boxeo con ya edad avanzada y no pueden. Por ejemplo, el chino Maidana intentó antes de la pandemia volver a hacer un entrenamiento en Estados Unidos, pero no logró que le pagaran y él ya estaba en una etapa acabada, ahora quiere ser manager, pero no tiene muy en claro cómo hacerlo. Es difícil esa etapa en general, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿por qué vuelve un boxeador o por qué quiere volver un boxeador? Hay diferentes motivos. Algunos vuelven porque hay dinero arriba de la mesa y si otros lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Al fin y al cabo, la gente todavía se acuerda de mí. Otros es por la gloria, es por no estar mal en la foto. Y eso yo lo he vivido. Estar con boxeadores que en su momento no podían ni caminar por la calle si no tenían un guardaespaldas al lado que sacara a la gente. ¿Ok? Porque eran famosos. ¿Eh? Pasan los años, tipo, deja el boxeo, sigue siendo famoso, pero ya en vez de 100 personas que se le acumulan, son 10. Y un año después son 3 o 4 nada más. Y después lo saluda, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Yo te vi pelear. Y queda ahí. Y es desesperante ver cómo algunos se adaptan a la situación y muchos no. Muchos dicen, pero yo soy importante. O esos mocosos que están peleando ahora y son campeones, yo los hubiera matado a trompada. ¿Okay? Todo eso influye. ¿Okay? En algunos casos, como digo, es dinero, en otros es la añoranza de ser famoso. El caso del chino, primero que hizo 2 intentos de venir acá y reaparecer. En ninguno de los dos perseveró, se volvió en uno muy rápido y en el otro no tan rápido. Le echó la culpa al dinero. Creo que el chino desde hace tiempo viene hablando de dinero, que le falta, que no le dieron, que le robaron, y hasta el día de hoy, y eso lo dije al chino, se lo pregunté, ¿dónde están las pruebas? Es como que yo diga, esto fue un robo, pero lo digo en serio y hago una denuncia a la policía. ¿Con qué pruebas? Entonces a mí me disgusta cuando alguien, boxeador, y yo tomo a los boxeadores muy en serio porque al fin y al cabo en esta escala de quién gana dinero, y es una escala donde está la porción grande para el promotor, después viene el manager, después viene el advisor o consejero que está tan de moda, después viene el corte también del entrenador, que es muy chiquito, pero es el que se sacrificó, por ahí el preparador físico, al final al boxeador le queda ahí un pedacito, ¿no es cierto? Entonces yo siempre tengo mucho cuidado de decir que, si al fin y al cabo el que pone la cara y el que arriesga la vida es el boxeador, pero lo que no puedo justificar nunca es cuando un boxeador dice, me robaron y no me presenta documentación. Y ya que Entonces, nombramos a creo Maidana, que ahí está fallando el chino cuando dice, me volví porque el asunto del dinero, que qué sé yo, no, un momentito. Cuando es un asunto de dinero en boxeo, hay papeles firmados. ¿Ok? Entonces, ¿dónde están los papeles de que hay un dinero que me iban a dar y no me dieron? ¿Dónde está la parte que cumplió? Rebajé unos cuantos kilos, sí. Puso fotos que rebajó unos cuantos kilos. Rebajar kilos no significa estar en estado para una pelea. Hasta el mismísimo Manny Pacquiao le acaba de costar caro el almanaque, ¿sí o no?
y estaba bien preparado. ¿Ok? Y es un señor boxeador y en la historia del boxeo va a quedar como uno de los grandes con mayúsculas. Y sin embargo, el año 42 le marcó el punto. ¿Ok? Ahora bien, una cosa es haber bajado de peso, otra cosa es estar preparado. Fajarse con sparring de verdad. Ahí es donde uno se da cuenta si está para subir al ring. No digo perder o ganar, subir al ring. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Hasta dónde? Oscar de la Hoya, ahora nomás, el 11 de septiembre, aquí en Los Ángeles, que va contra un ex MMA, o sea, de artes marciales, hasta dónde muestra que aguanta una trompada o que es una payasada más. En este caso, es una pelea, formalmente una pelea. Es decir, no es el circo de una exhibición. Bueno, para mí es un riesgo grande para De la Hoya. No por el papelón que puede hacer, físicamente, tiene 46 años. Entonces, enseguida surgió la especulación. Golden Boy, que es su empresa, o de la empresa que es dueño mayoritario, las cosas no le están yendo muy bien. Con la pandemia todos los promotores perdieron dinero, o por lo menos perdieron el dinero que tenían ya preanotado que iban a ganar, lo cual es un duro golpe cuando son promotores importantes. Pero aparte de eso, aparte de la pandemia, aunque ellos le echen la culpa a la pandemia, Golden Boy perdió al Canelo Álvarez. Punto. Y ese es un golpe muy fuerte. Entonces, bueno, entonces la especulación es, hey, ¿no volverá De la Hoya porque realmente necesita el dinero? ¿No Sí, volverá De la Hoya porque realmente necesita estar en la gloria? Y yo creo que es un poco de las dos cosas. De la Hoya sigue siendo un personaje carismático. Yo creo que tiene la sonrisa más fácil del mundo, le llega fácil a los fanáticos, nunca le esquivó un autógrafo o una foto a nadie que yo conozca. Es decir, en ese sentido varió muy poco. Y creo que extraña eso también en gran dimensión. Yo me acuerdo cuando a De la Hoya le tiraban en el MGM, había mujeres que al principio le pagaban para que hiciera esa payasada de tirarle la llave a la habitación y después era en serio. Que lo adoraban y le tiraban la llave a la habitación. Bueno, este Oscar de la Hoya a través de los años tiene que darse cuenta, se da cuenta que no es el mismo ídolo de multitudes. ya para ir entrando a la parte final, porque nombramos a Maidana, y Contursi quiere ir creciendo como manager en Estados Unidos justamente después del conflicto con el chino Maidana. ¿Qué imagen tiene usted de Contursi? ¿Tiene relación? ¿Tuvo? Bueno, Contursi vive, digamos, a unos 40 minutos donde vivo yo, él vive fuera del área de Los Ángeles. Este, lo veo cada tanto. Yo he tenido mis buenas o malas relaciones como todo, con construcción, no tengo ningún problema. Hay gente que conoce la anécdota de cuando Erik Morales pelea con el chino Maidana. Erik Morales, después de un round, tenía tapado un ojo de una piña que le había metido el chino. Entonces le pelea 11 rounds con un ojo. Y para mí, hasta le había ganado por un puntito o dos. Para mí había ganado Morales con lo justo, pero me pareció sensacional. Obviamente que eso no le gustó a los fanáticos de Chino, yo lo dije en vivo, yo digo lo que pienso, porque yo lo conociera al Chino y me cayera simpático, no podía decir ir contrario a lo que yo había visto. Puedo estar equivocado, pero yo me gusta decir lo que veo. Olvidarme si es mi amigo, si es conocido, si es argentino o si es chino. Entonces yo digo, para mí fue una gran actuación de Morales, hizo bien las cosas con un ojo solo y merecía otro resultado. Cuando llegan a Buenos Aires, obviamente lo aclaman como un héroe al chino. Hay mucha gente en el aeropuerto, después viene obviamente el recibimiento con desfile, creo que por las calles en Santa Fe, ¿no es Sí. cierto? Este, pero cuando él llega a Buenos Aires,
en las entrevistas, y alguien me manda una que, más de una, porque aparecen varios, se ve que había varios periodistas y en más de un lugar salió que mi amigo Sebastián Contursi dice, refiriéndose a la transmisión de Space, le dice, Juan es un mexicano. Desde entonces, desde entonces, cada vez que estamos con Sebastián y aparece algún mexicano, porque acá obviamente en el ambiente hay muchos mexicanos, o sea, boxeadores o entrenadores, si es alguien que no conoce esto, Sebastián, un momentito, aclararle al señor que yo también soy mexicano, le digo. Siempre le digo lo mismo para en fin, jaranearlo, como dicen los mexicanos. Pero sí, yo mis enfrentamientos y no, pero lo conozco. Y hay una cosa en la cual él coincide, cuando yo te dije hace un momento, bueno, a mí hay que presentarme, cuando uno dice, pasó esto, me robaron, hay que presentar un poco de pruebas. El asunto de los guantes, yo discuto pero cuantas veces salga la conversación, con mucha gente allegada al chino y con el propio Sebastián Contursi sobre los guantes. Digo, Sebastián, yo estaba a 1 metro de ahí, estaba enfrente de la mesa, vos estabas del otro lado, junto con este chino. Le digo, cuando vino la discusión de los guantes después del pesaje, digo, esos guantes que iba a usar el chino están todos arrugados acá y acá. Y tengo la foto, y la foto esa es de difusión pública. Esos guantes fueron toquiteados. Cuando uno quiere que haya menos espuma o almohadón, como lo quieran llamar acá, los puños donde uno golpea, con mucho trabajo, uno va haciendo esto y va corriendo el material hacia atrás. Entonces se arruga, acá se notan las arrugas. Un guante nuevo no tiene esa clase de arrugas que tenía esos guantes. ¿Ok? Ahora, qué curioso. El tipo que se da cuenta seguida y protesta eso, es la misma persona que hace 2 años el chino dijo va a ser mi socio en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. De Elvis Grant, el dueño de los guantes Grant. Grant eran los guantes que usaba Mayweather. Y por eso Elvis Grant, que estaba pegado a Mayweather, dijo, esos otros guantes que va a usar Maidana están toquiteados. Pasan los años y hace 2 años el chino dice, mi socio va a ser Elvis Grant en Estados Unidos o mi representante o lo que fuera. ¿Y qué pasó? ¿Dónde Pero está? Maidana también tuvo otro problema con unos guantes de un rival en una de las peleas, ¿no? ¿También? Bueno, no creo que a lo mejor confundís el problema de Castaño con los guantes de la pelea con Charlo. Ah, me pareció. Sí. Quería preguntarle a usted, por ejemplo. Este, Quería pre- el problema de los guantes no es nuevo. Siempre hay algún toque con los guantes, no siempre va, pero en muchas ocasiones, más ocasiones de las que surgen en el periodismo. Yo las he visto. A veces es para descolocar al rival, para enfurecer al promotor contrario, porque la bronca viene entre promotores o managers generalmente. ¿Okay? Y es una cuestión psicológica, a veces es una cuestión de molestar al otro, me ganó en la subasta, yo ahora lo voy a joder un poco, en fin. Yo he visto un caso, por ejemplo, en la pelea de título mundial en Alemania. La pelea se hacía en Alemania. Promotor, Sauerland. En ese entonces era el más poderoso de Estados Unidos. El otro boxeador era inglés. Promotor, Eddie Hearn. ¿Ok? Viene Eddie Hearn y yo veo que viene con una balancita. Digo, acá hay bronca. Viene la regla del reglamento, traen los bolsos cada uno con los guantes. Inmediatamente dije, viendo los Everlast que tenían los alemanes, me dice, hey, ¿dónde está la boleta de compra de esos guantes? Porque Everlast no se fabricaba o no se vendía en ese momento en Alemania. Y creo que Kalle Sauerland le dice, lo hicimos traer de Inglaterra, en Inglaterra se vendía el Everlast. ¿Dónde está la boleta de compra? El otro le dice, pero vos estás loco que voy a andar con la boleta en el bolsillo. Ah, no, entonces vamos a pesarlo. Para eso voy a traer la balancita para boleta. Yo creo que pasó 1 hora, yo estaba ahí,
tenía suficiente confianza con los dos promotores para estar metido ahí en el medio, de curioso nomás. Y a la hora más o menos le digo, ustedes son dos chicos estúpidos, porque son dos, relativamente a mi edad, obviamente, imagínate, yo soy amigo del padre de Cali Sauerland, Diego Sauerland, y yo hacía negocio con el padre de Eddie Hearn, cuando contratábamos peleas. Así que estos eran chicos para mí. Y digo, ustedes son dos chicos haciendo un ridículo, me voy. Cuando lleguen al hotel me cuentan qué pasó. Me dijeron que siguió 2 horas el asunto. Una cosa ridícula. Entonces, eso de los guantes sirve. Lo mismo pasó el otro día con Charlo. Padre de Charlo, de Castaño, de un hundimiento en uno de los guantes. Era el guante derecho. Tiene razón, dice, hey, mira, suena raro, ¿no? Pero en una zona que podría no afectar. Y después se desencadena la tormenta. Porque cuando vuelven a las 5 de la tarde, bueno, ahora van a estar tan presentes los de Charlo que ya se habían ido cuando vino la protesta. Ahora ya la comisión había dicho, sí, tiene razón, reunámonos con la otra parte a las 5 de la tarde y listo, y se arregla. Y no se arregló nada. Los otros agarraron y dijeron, qué sé yo, y encima lo manotearon a Ervin, que es el preparador físico que había ido en representación porque habla bien inglés, junto con el padre Castaño, que no habla inglés. Y lo sacaron Ervin a los empujones. Quedaron marcas acá en los brazos, yo lo vi. Bueno, eso se desató al punto de que, qué sé yo, se alteró mucho Sebastián y algunos, sin darse cuenta de que estaba hablando del Estado muy alterado, cometen la estupidez de decir el viernes a la noche en medios muy importantes que la pelea no se hace porque lo dijo Sebastián Contursi. Gran estupidez periodística. Siempre, cuando es una cosa tan grave, el periodista tiene que ir por la regla de oro. Si es una cosa importante, hay que chequear por lo menos con 2 o 3 fuentes diferentes. Ahí lo dejamos en el tema periodístico. Está, Por eso lo de los guantes siempre es delicado. En este caso, honestamente, no era un problema serio el de los guantes, no había que cuestionarlo, pero en fin, cada uno con la suya. usted hoy, por ejemplo, si se hace una pelea importante de boxeo y no tendría que trabajar, ¿iría igual a verla? Sí, algunas me interesan. Por ejemplo, yo fui el otro día a ver la de Rigondó. La de Rigondó con el filipino, con Casimero. No tanto por ver a Rigondó, a quien conocía y que para mí siempre fue un boxeador de un talento impresionante, pero que produce peleas de un aburrimiento impresionante. ¿Ok? Pero Casimero, porque Casimero es un personaje que, 2 veces campeón mundial, un tipo que se entrena a muerte, que lo agarró la pandemia estando en Las Vegas. No podía ni volver a Filipinas, no podía hacer nada. Y me consta, porque me mandaban videos, que puso una bolsa ahí en la casa donde vivía y trajo amigos para hacer sparring y se vino entrenando toda la pandemia. Es decir, un tipo, digo, bueno, no fue campeón 2 veces mundial por casualidad. Sin embargo, fue un desastre total. Es decir, fui espectador de una pelea de las más malas que yo haya visto en mi vida. Para lo único que me sirvió. Después, obviamente, escribí sobre eso porque sigo manteniendo. Es decir, yo soy columnista de Notify. Notify es el medio en español de boxeo más importante del mundo, con más difusión. Entonces ahí y no tengo ninguna censura, que es lo que siempre he dicho. Lo dije, te hice el otro día que lo que yo dijera es por las vías, yo no acepto censura. Lo que digo, me hago responsable. Y ¿Y en Space tuvo algún problema alguna vez de censura? no, yo te voy a decir una cosa. La historia la sabe mucha gente. ¿Cómo empezaste con Space? Empecé como una cosa de un favor de amigos. Yo ya era vicepresidente en IMG. ¿Ok? IMG era la empresa más grande del mundo en su clase. Y un día con muchos problemas, porque cada ejecutivo ahí tenía
Problemas todos los días porque eran muchas cosas las que abarcaban, ¿no? Desde básquetbol a las Olimpiadas, desde, qué sé yo, desde la NFL a lo que fuera, todo lo que estábamos metidos. Entonces, había días que eran malos, de esos que yo llamaba de 3 teléfonos, porque era verdad, siempre me bromeaban porque yo hablaba con 3 teléfonos, porque eran 3 tipos, espera un momentito, y mucha gente me bromeaba en la oficina por eso. Y yo nunca cerré la puerta de mi oficina. Los ejecutivos, como vos sabés, yo lo hacía por comodidad, otros lo hacen por prestigio. La de la esquina porque molesta menos la gente. Hay 2 esquinas en un piso. Entonces, ¿por qué? Porque la esquina, para muchos es privilegio, para mí era, estás un poco más tranquilo, ¿no es cierto? Hasta el día que pasó algo curiosísimo en la casa de al lado. Pero, en fin, y entonces, pero nunca cerraba la puerta. La secretaria, mi secretaria y asistente estaba en un escritorio justo del otro lado de la puerta. Tenía su posición ahí. Pero ese día era tal el lío que se yo cierro la puerta. Y viene Debbie, que era mi secretaria, me golpea. Lo llama su amigo de Buenos Aires, González. Por favor, dígale que tengo un lío bárbaro que después lo llamo mañana. Cierra la puerta. A los 20 minutos nuevo. Señor González, quiero hablar con usted. Dígale que se deje de bromar, que tengo un lío en serio. Él sabe lo que es tener un problema. Y a los 10 minutos vuelve a golpearle. No sea atendible. Oye, ¿qué querés? ¿Qué te pasa? Mira, me tenés que hacer un gran favor. Yo creo que era un día jueves o viernes. Y dice, compré una pelea y necesito que me la transmitas. Yo sabía que él ya había fundado Imagen Satelital, que fue una de las primeras empresas de ese tipo en Argentina, que tenía ya un montón de canales ahí, pero no sabía nada de que se estuviera metiendo en boxeo. Y me dice, compré una pelea y necesito que me la transmita. Yo le digo, mira, para la máquina. En primer lugar, oye, vos sabés dónde trabajo yo. ¿Te imaginas? Segundo lugar, hace como 20 años que no transmite una pelea. Le digo, y por curiosidad, ¿qué pelea compraste? Y me dice, Holyfield y Foreman. Y mi primera reacción, en esa época de Argentina, desde Estados Unidos, le digo, vos estás loco, te haces. Vos comprás una pelea que debe costar sus muy buenos dólares en un tiempo en que el boxeo estaba en el piso en Argentina y a nivel televisión cero. Era un desastre. ¿Quién iba a comprar? La visión de González, ¿no? De Gallego tenía una gran visión, aparte que sabía mucho del negocio. Y, y entonces le digo, pero vos la compraste ya, la compré ya. Y el gallego pagaba por adelantado, esa es una cosa que yo me acuerdo muy bien. Y entonces le digo, mira, yo te voy a hacer favor porque es en Atlantic City. Uno agarraba el auto, eran 2 horas de auto y llegaba a Atlantic City. Pero vos sabés dónde trabajo yo y cómo trabajo yo. Yo quiero todos los fierros. En televisión, todos los fierros, vos sabés. La mejor técnica, el mejor satélite, lo mejor. Pues yo trabajaba en IMG y lo mejor del mundo, cuando había que hacer una transmisión, lo tenía IMG. El dinero nunca, nunca se puso en medio de tener lo mejor que existía en el mundo para hacer algo en IMG. Y ese concepto lo tenía mi padre y siguió en todas las empresas que yo trabajé. Entonces, no, yo te conozco, gasta lo que quieras, tiene que salir bien. Fue la base. Lo hicimos y salió una pelea que yo dije, pero mira que esto puede ser una payasada porque veo que toda la promoción la ha hecho Foreman. Foreman es un campeón para eso. Foreman hacía la promoción de la pelea con notas en todos lados, noticieros digamos, de serios como programas de deporte, lo que fuera. Y en una parecía comiendo un tremenda hamburguesa así, en otras 2 pizzas tenía y comía pizza. Encima tenía su buena panza, había dejado el boxeo por un tiempo, ya estaba grande. Así que hizo una promoción tremenda. Holyfield no tenía esa clase de transmisión con la gente, pero era el gran campeón, era una escultura de boxeador, era un tipo sensacional.
Y la pelea que uno va predestinado a que, bueno, yo le hago el favor a esto, pero acá voy a tener que decir al final que esto fue un desastre, porque yo ya le he dicho, Alberto, vos sabés, vos me conocés, yo digo lo que vaya a pasar, mirá que por ahí es un desastre, hacé lo que quiera, decir lo que quiera, gastar lo que quiera, hacé la pelea. Ok, la pelea salió muchísimo mejor de lo que esperábamos, ganó Holyfield casi todos los rounds, pero fueron todos rounds difíciles, fue un peleón, fue el resurgimiento de, de Foreman. Fue algo extraordinario. Y ahí empieza la relación con Space y ahí empiezan las tres cosas. Contratarla, o tratar de contratar o de negociar la mejor pelea que haya posible. Dos, no hay censura en lo que yo diga. Tres, la mejor técnica que se pueda conseguir aunque cueste cara. Esas tres cosas yo las pude mantener. No digo por los 28 años, pero yo diría por 26 años. Los dos últimos años fue una continua discusión con Space de qué peleas había que tener. Y no en el material técnico porque era de primera, pero también en que yo no quiero presiones de que si pelea un mexicano hay que decir qué bien que peleó y fue un desastre, por ejemplo. O que yo sé que cayó mal en muchas cosas, que termina la primera pelea de Canelo contra Golovkin, y yo con esa costumbre de que la primera entrevista después de la televisión de Estados Unidos es mía, lo tengo al Canelo, digo, Canelo, pelea difícil, pero para mí ese empate que dieron no corresponde, para mí había ganado Golovkin. Canelo dice, no, para mí gané yo, se las aguanta. Se las aguanta en tal sentido que un mes después lo veo para otra cosa y como, nada, está bien, después tu idea, la mía diferente, no pasó nada. En la segunda pelea, que fue mucho más brava, yo digo, esto para mí había ganado vuelta frente a frente con el Canelo, Canelo, esta fue la mejor pelea de tu vida, te felicito, pero si había un ganador, me parece que con lo justito hubiera ganado Golovkin, puede ser un empate también, pero cayó para el diablo, porque había ganado en las tarjetas Canelo. Bueno, como esa vinieron otra, uno se da cuenta de las presiones, a mí esas presiones me importa un bledo. Es decir, ese es un motivo. El motivo, el otro es, yo veo que va a cambiar el negocio. Yo no aprendí negocios de casualidad. Yo tuve buenos maestros. Mi padre no solo fue buen periodista, supo armar el negocio de la televisión en Mar del Plata en deportes. ¿Okay? César Chivita y su hermano, el que estaba en Brasil, fueron dos sensacionales empresarios de medios, de revistas. Yo aprendí mucho con esa gente, realmente. McCormack, el dueño de IMG, de International Management Group, fue posiblemente el tipo más influyente en la historia de este tipo de negocios en el mundo. ¿Okay? Entonces yo tuve suerte de aprender con gente de primerísima y uno nunca termina de aprender. ¿Okay? Entonces viene este asunto. Yo digo, yo el negocio lo veo así. Cuando se vende la empresa, lo que originalmente fue Imagen Satelital, después cambió de nombre, Clarion creo, después volvió a cambiar el nombre, pasó a ser Turner. Últimamente fue ATT. Pasó una cosa extraordinaria. Primero, nadie piensa, especialmente yo tenía un buen trabajo ahí, que uno va a quedarse en ese negocio que empezó como un favor o una gauchada a un amigo, tiene pocos amigos, así que cuenta con los dedos de la mano, iba a prolongarse tanto, ¿verdad? Y menos que haya pasado por 5 dueños la empresa. Esa fue otra cosa. Los 2 últimos años yo veo algo, sabiendo de negocios o no sabiendo porque no hay sabios acá, pero por lo que yo había aprendido de negocios, que se vería un cambio importante en la televisión.
El cable iba a poder, el cable salvó al boxeo en muchos sentidos monetariamente, cuando se empiezan a retirar la televisión abierta en Estados Unidos, la ABC, la NBC que hacían peleas. Cuando uno ve una película de los años 50 de Estados Unidos, es muy común, aún de los años 40, porque la televisión acá empezó temprano, es muy común que aparecen a lo mejor escenas de que es una familia que está mirando la televisión y aparece una pelea de boxeo porque es a la noche. En muchas películas, si uno presta atención, se ve eso. El boxeo era importante porque lo transmitían los networks, las cadenas importantes de televisión. Era una atracción impresionante. Pero cuando viene la mafia a meterse, los Johnny Cargo, todos esos personajes, al bromar el asunto, empieza que esta pelea está de lado, qué sé yo, se viene abajo, porque los avisadores importantes de la televisión dicen, hey, esto está sucio, yo no me meto. ¿Okay? Esa aura todavía dura desde entonces. Hay muchos avisadores en la Argentina y en todo el mundo que a veces retasean el apoyo publicitario. Entonces se cae el negocio en ese sentido. ¿Y qué lo salva? La aparición del cable. El cable necesita imponerse, paga buenas cifras y esa inversión le empieza a dar resultado al cable, porque entonces se enfocan ya mucho más detenidamente la audiencia que pueden tener. Entonces el cable sirve. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando del 2015 más o menos y yo veo que hay un cierto movimiento importante. Algo de técnica yo sabía, la veo como factible. 2015, 2016 yo empiezo a hablar a Buenos Aires, digo, acá se viene una que la veo, pero en blanco y negro lo estoy viendo. Una cosa se llama algo que van a saber lo que es, que se llama DAZN, y eso es streaming, no es cable. Otra cosa que una empresa que siempre se metió de medio pelo con peleas de segunda clase, como ESPN, tengo entendido que se va a meter en serio y que va a hacer una alianza con Torrent. 2. 3. Eddie Hearn, seguramente incentivado por su padre, tipo muy despierto, muy vivo, va a poner el ancla en Estados Unidos. Dicho y hecho, yo me entero de que saca licencia de promotor. Entonces digo, acá esto va a cambiar. Tenemos que estar un paso adelante. Hacer contratos de multi-años lo más que podamos. De manera que cuando estos tipos desembarquen, nosotros ya todavía tenemos el pie en tierra. Pero si esperamos, si demoramos hacer esos contratos por adelantado, vamos a estar en la misma posición de ellos y esta gente no es chiste. Yo sabía también quién era el dueño de DAZN, un oligarca ruso que supo sacar sus millones a tiempo, pese a ser, o habría entrado en desgracia con Putin, o qué sé yo, todo eso es una cadena en Rusia donde los oligarcas están en negocios con Putin. Y se había ido con todo su dinero a Inglaterra y ahí montó el imperio, fue vivísimo. Los otros oligarcas se quedaron allá y ahora tienen sus problemas, ¿no? Está el gasoducto, está el petróleo, en fin. Yo estaba en Rusia, más o menos lo que yo sabía coincidió con lo que vi cuando estuve ahí. Entonces, este hombre se mete en un montón de cosas, de negocios. Además, hace la de siempre, bien asesorado, donaciones acá, donaciones allá, sigue, bueno, hasta es reconocido por la reina, ¿no? Alguna de esas condecoraciones. La hace bien y después se viene para acá. Obviamente vive a, yo diría, 20 minutos donde yo te estoy hablando. Obviamente que vive en una casa un poco diferente, ¿no? Y este hombre yo sabía que era de los que estaba dispuesto a, cuando se mete en algo, a gastar. Yo dije, cuidado con esto se van a meter en serio. Y se metieron en serio. Y están gastando más dinero de lo que ganan. Pero están ahí. ¿Y qué pasa en este momento? Tenemos ESPN y DAZN, están número 1, número 2, se alternarán según las peleas que tengan. Y que yo sepa, según los números que yo tengo,
Space, que estuvo durante mis 28 años número uno, no está más número uno. A mí me duele, por ejemplo, porque yo puse mucho esfuerzo, son 28 años en la vida de uno que pone un gran esfuerzo. Soy muy orgulloso de lo que significa ser número uno en televisión, no solo en Argentina, en Latinoamérica, y eso le duele, pero también soy un realista de que los negocios cambian, los puntos de vista de quienes dirigen el negocio a veces son buenos y otras veces son malos. El tiempo dice si los cambios se hicieron bien o se hicieron mal. Pero eso fue, en definitiva, digamos, Sí, se te paró la grabación. ya está. Sí, le quería consultar dos temas para el final. Primero, no me habló mucho en la nota de que lo tuvimos aquí en Argentina, inclusive en un programa de mucho rating, pero bailando, como es Mike Tyson. ¿Qué le quedó a usted de la carrera de él? Y si le quiere dejar algo a todos los televidentes que lo siguieron durante tanto tiempo en Space. Bueno, en primer lugar, Mike Tyson, una figura emblemática, también uno de los que hasta ahora le ha sacado más jugo a eso de volver con exhibiciones, en fin. Pero también un hombre con una vida fuera del cuadrilátero, digamos, más complicada de lo que aún se conoce en medios periodísticos. Pero como boxeador fue una persona importante, obviamente, peleando con grandes figuras, y la proyección que tiene actual sigue siendo validera. El hombre obviamente ahora está haciendo mucho dinero porque, poco por su personalidad y porque cree en el producto, como saben, está metido en una empresa de venta de productos de marihuana, porque aquí se ha liberalizado la venta. Este, y le viene perfecto a alguien que es un usuario habitual de marihuana. No es el único en el boxeo. Un hombre que da fe de que la marihuana lo ha ayudado en sus años de vejez es el propio Bob, el capo de la Top Rank, ¿no? De la promotora más importante del mundo. Pero al margen de eso, Mike Tyson es una figura y va a ser siendo una figura hasta que se muera para mí. Así que eh, considero que fue un aspecto importante en el boxeo y es de los que marcan historias. Hay boxeadores que fueron muy buenos o a lo mejor mejores que Tyson y no van a quedar como una figura relevante. Esa es mi impresión de Mike Tyson. No me gusta como persona lo que ha hecho, mucho de lo que ha hecho, pero lo respeto por lo que ha significado en el boxeo. En cuanto a la otra pregunta, eh, bueno, yo diría que una de las satisfacciones más grandes, inesperada, para mí cuando yo termino mi ciclo con Space, es que por un tiempo no es que dejé de hacer nada. Yo creo que empecé a asesorar a uno de los organismos mundiales de boxeo. Yo a veces asesoro a uno o a otro, este, porque yo soy un poco tipo Quijote de decir, estos organismos que gobiernan el boxeo siguen haciendo las cosas mal y si yo puedo como abogado del diablo marcarle lo que hacen mal, a lo mejor ¿quién le dice que me hagan caso alguna vez? ¿No? Y por ahí no me importa, yo sea Paco Valcárcel o sea Gilbertico Mendoza, yo les puedo dar mi opinión y para adelante. Y así fui como por asesor, caí en Ekaterimburgo para el último fórum mundial de boxeo. Uno se mete en otras cosas, empieza la relación con Notify, porque en vez de cada tanto haces algo todas las semanas, bueno, sí, satisfactorio. En fin, y otras cosas que van saliendo. Viene lo de torneo de competencia, bueno, es un favor, bueno, fenómeno, lo hacemos. Es decir, uno trata de ir haciendo cosas pero que sean válidas. ¿Ok?
Mucha gente como vos dice, hey, podemos hacer un Zoom, podemos hacer el otro. Yo soy desconfiado, yo chequeo quién es, quién no es. Pero yo no le voy a negar a nadie compartir opiniones si yo veo que a esa persona realmente le gusta el boxeo, está en el tema del deporte además, y tiene sus propias opiniones. En ese sentido, yo no le esquivo a nadie mientras tenga tiempo. ¿Ok? Este, y lo hago con gusto. Hay otros que lo hacen por, qué sé yo, fanfarronería o darse nique o lo que fuera, y uno trata de decir, bueno, no tengo tiempo. Honestamente, yo tengo que ser franco, sin querer herir a la gente. ¿Ok? Entonces, para mí fue una satisfacción que yo dejo Space. Mi mujer ve que yo estoy ahí con más tiempo libre y qué sé yo, y me dice, ¿por qué no haces algo en internet, en Facebook, toda la gente? Yo siempre le había disparado por eso porque no quería que hubiera una confusión entre sacar la ventaja de tener tu nombre en Space y aprovecharlo particularmente con Facebook me pareció algo falto de ética, por eso nunca lo había hecho. Pero dije, bueno, fenómeno, ahora no tengo ningún compromiso, porque una cosa es meterse en Facebook, en el Facebook de la empresa que uno trabaja, y otra cosa es aprovechar eso para hacerse su propio Facebook o su propio YouTube, aprovechando la fama de la empresa que le paga, ¿no es cierto? No está bien. Entonces, lo empiezo a hacer. Y me pongo, pregunto como, no, no, lo que vos querés hacer es ese perfil. No, con perfil, las reglas eran, no puede tener más de 5.000 amigos o algo así, qué sé yo. Ya me pongo, no sé, escribí cualquier tontería. Aparecen como 20 tipos que lo habían leído, digo, qué raro, yo no había visto mucho ni quién era ese Juan Larena. Muchos preguntaban, ¿usted es el Juan Larena ese? ¿No? Y creo que pasaron 2 meses y habíamos cubierto los 5.000 amigos. Y si uno entra en mi sitio hay otros 5.000 esperando, qué sé yo. Y es una sorpresa, para mí fue una sorpresa porque digo, diablo, uno dejó Space, pasó un tiempo, 1 o 2 años, y de repente la gente sigue con uno. Ya te digo, es una sorpresa inesperada. Si vos me decís de lo que pasó con Space y lo que pasó después de Space es una cosa notable. ¿Pero Este, le quedó un sabor amargo? eh, ¿Le quedó un sabor amargo por haberse despedido de Space o no? no, no, en realidad yo Space considero, y el espacio de boxeo, obviamente en la historia de Space boxeo siempre ha sido el rating número uno. Este, no, el único sabor amargo es cuando uno ve algo que trabajó para ponerlo al tope de rating y después ve que uno se fue y se cayó. Eso, porque uno dice, bueno, tiene ese espíritu, ese orgullo de decir, bueno, ayudé a construir algo, pero ahora no es lo mismo que yo pensaba en ese sentido. En el otro sentido, no. Yo he estado en varias empresas grandes, ¿no? Yo sé cuál es el pensamiento de las empresas y como te dije antes, en las empresas hay gente con visión, y yo trabajé con visionarios de verdad, González, Chivita, McCormack, genios, y otros que realmente están por acomodo o porque hicieron creerle a los que están arriba que saben y al final no saben y cometen errores. Pero no lo olvidemos, el que maneja tiene los aplausos de hacer o de tener éxito o la crítica de estar haciendo las cosas mal. Y en ese sentido, creo que mucha gente o muchos ejecutivos se olvidan de que todo cambió con el Internet. Y las críticas a veces pueden llegar al tema personal, al tono personal. Y eso es el arma de 2 filos que tiene el Internet. Si hay una gran satisfacción de mi lado, es que a mí no me ha llovido, como dicen. Está, le robamos Yo soy una. alguien que, yo soy alguien que
yo soy alguien que acepta las críticas. Una cosa es que no le guste a uno que lo critiquen y otra cosa es saber aceptarlas. Y yo las acepto, Pero está simplemente. No acepto, no acepto las malas palabras, no acepto la ignorancia de alguien que diga el COVID no existe. Eso no lo acepto. Si le tengo que decir idiota al que dice eso, se lo digo en la cara. pero usted sabe que Pero está en considerado, general creo que las críticas hay que aceptar. pero usted sabe que está considerado como un maestro en el relato de boxeo. ¿Lo tiene claro? Eh, honestamente, eso no es falsa humildad. Si a esta altura yo me tomo en serio lo de maestro, soy un ridículo. Quizás me curé en carne propia con mi padre. Cuando hacíamos transmisiones largas de turismo carretera, hace de 5 horas, mi padre grababa en uno de los primeros llenosos grandes grabadores de audio. El día domingo era la carrera, el día lunes, todos los que habíamos trabajado en la transmisión, se reunían en mi casa, ¿ok? Y era de 5 horas la reunión, lo que duraba eso. Y duraba más porque por ahí paraba la grabación, mi padre. Decía, vos dijiste eso, vos no podés hacer eso. Con el ejemplo a veces. Y ahí nos curamos todo de espanto. Acá no hay ningún genio. Y mi padre era el primero en decir, yo no soy un genio. Y para mí lo era. Y eso para mí me duró mucho. El hecho de haber trabajado con genios, como lo dije, de empresarios o gente así, me hizo ver con mayor todavía claridad de que no hay maestros, no hay genios. Hay gente que usted puede tener simpatía y estar de acuerdo con lo que dice, con lo que dicen, pero no con lo que uno cree. Eso es lo genial, de que haya gente que acepte lo que uno comenta, aun cuando no coincida con lo que uno comente. Es decir, que le respeta la opinión. Eso es lo que vale, me parece. Yo le quiero agradecer esta hora, casi 40 minutos de charla, pero somos santafesinos y a mí el que me enseñó lo poco que sé de boxeo fue Amílcar Brusa. ¿Tiene algún recuerdo de él? Yo puedo decir que en los años que vivió aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, en los altos de una veterinaria, de un gimnasio, lo llegué a conocer bien a Amílcar. Yo lo conocía de antes, obviamente. ¿Quién no conoce a Amílcar Brusa, verdad? Además lo conocí cuando vino con boxeadores. Y obviamente tengo muchas anécdotas porque es imposible no tener anécdotas habiendo convivido horas con Amílcar Brusa. Me pareció siempre un tipo derecho. Lo consideré un amigo y para mí es un orgullo que de un amigo que no está, pero para mí siempre la presencia está como si fuera estar vivo. Que venga el Nacho Beristain, otro amigo, y me diga, yo aprendí con Amílcar Brusa, Nacho Beristain, qué gran tipo. Que venga un tipo joven, que está de moda porque sabe, Eddie Reynoso, el de Canelo Álvarez, y que diga, mirá esta foto una vez. Mirá, acá cuando yo era joven y estoy con Amílcar, y me muestra la foto de Reynoso con Amílcar Brusa. Ese sí que sabía. Entonces, para mí Amílcar es una persona muy especial. Además, ¿qué otra persona en esos años, en ese tiempo que vivió en Los Ángeles, en un pequeño mall que ya no existe en este momento, en 2 cuadras hay un inmenso complejo de departamentos caros ahí. Pero era un bolsito ahí con 4 negocios y el gimnasio. Y un mediodía, que yo caigo, no sé por qué, a preguntarle algo, me dice, no, no, vamos a almorzar juntos. Y en ese mismo, ahí, miraba 20 pesos, había un pollo loco, que es un negocio de comidas rápidas de pollo, una cadena muy importante acá en Estados Unidos. Y entonces, vamos ahí, entramos, Amílcar iba todos los días ahí. Hola, ¿cómo le va, don Amílcar? Nos sentamos ahí hablando. Y había ido con un gerente
que estaba de visita un gerente precisamente de Space. Es uno de los gerentes así, que hizo mucho por el boxeo, porque le gustaba. Y había venido de visita y había venido a Los Ángeles. Entonces le había dicho, mira, yo voy a ir a ver la Brusa. ¿Vos sabés quién es Brusa? Sí, sí, sí. Ok, vení así lo conoces. Y vamos. Entonces te dice, vamos a almorzar. Yo tenía planeado un almuerzo con este hombre que había venido a Buenos Aires, pero digo, mira, vamos a ir con Brusa si lo conoces mejor. Vamos al Pollo Loco ahí, nomás. Negocio Dapio, como digamos el equivalente de un McDonald's, pero para pollo. ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Y nos sentamos y Amílcar, una vez que nos sentamos y ordenamos cada uno lo que quiere, se levanta. Me olvidé algo. Y yo le digo, este otro argentino, yo sé a qué fue. Me olvidaron. Dicho y hecho. Vuelve con una garrafa de vino. De Estados Unidos está en esa garrafa grande de vino. Yo sabía que había, porque me había pasado una vez, creo que fue con el cirujano Morales, a pelear contra James Mosley, creo, en Nueva York, y me acuerdo que yo voy a ver la habitación y dice, tómese un pinacho y saca una botella de vino. Y yo, pero viejo, ya vamos a ir a trabajar ahora. Digo. Pero yo sabía esa. Pero lo hace en un lugar donde no hay licencia de alcohol. Entonces digo, viejo, vos estás haciendo esto seguido, lo van a meter preso a los muchachos acá que atienden el negocio. Dicho y hecho, Luis. Dame los vasos plásticos como siempre. Y ahí, tomar alcohol en un pollo loco. Yo nunca más lo vi ni lo veré. Pero era Amílcar Brusa. Él estaba más allá de la ley para los empleados que eran mexicanos, que sabían quién era Amílcar Brusa y qué era con boxeo. Además, en el gimnasio en esa época, creo que estaba entrenando Valdomir, que todavía era Sí, campeón mundial, le iba a pelearle a Mayweather. sí, que Este, después terminó mal así con el que mismo. mi recuerdo de Amílcar Brusa, es decir, Santa Fe tiene una historia muy grande en boxeo. ¿Okay? No ha sido el único entrenador santafesino, pero Amílcar Brusa no es que sea el gran entrenador santafesino. Amílcar Brusa fue uno de los mejores entrenadores del mundo y eso lo reconocen. Yo he viajado mucho y yo he oído hablar de Amílcar Brusa aún en países que él nunca pisó. Le agradezco mucho por la nota, un placer enorme haber Así dialogado que con usted. ¿Eh? Muy amable. este, ¿Eh? mis respetos de siempre. Gracias, un Bueno, placer enorme. un gusto de haber hablado con alguien que le gusta el boxeo. Y creo que mi intuición no falló en hablar contigo, así que te mando un gran abrazo. Placer.